A reading from the letter of St. Paul to Lectura the de la carta de San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, Grace was given to a each cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. What does he ascend Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos who ascended para llenar all the heavens, el universo. that he might fill all things. Y Él ha constituido a unos Some as apostles, apóstoles, others as a prophets, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, of the Son of God, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. let us go rejoicing. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Rejoice because they Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalem built Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor, according to the decree según la for Israel. costumbre de Israel, Thanks to the a name celebrar el nombre del Señor. are set up En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I will sing of your strength and revel at dawn in your kindness. Señor, descanso en tu fortaleza y dependo de tu bondad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some people told En Jesus aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? By no means. Les digo que no. But I tell you, Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. or those 18 people, Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, you think they were more ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? by no means. Les digo que no. But I tell you, Y si no se convierten, will all perish. todos perecerán de la misma manera. Told them this parable. Y les dijo esta parábola. Was a person Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? He said to him in reply, Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. fruit in the future. Si no, If not, el año que viene la cortarás. ad quam Domini. In our first reading from En nuestra primera lectura del cuarto capítulo del libro de los Efesios, leemos la siguiente frase: apostles, others as prophets, y los constituyó algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles. O sea, has their gifts. todos tienen un don. Y me gustaría enfocarme en especial en los apóstoles esta mañana, From a meditation I came across a partir de una meditación que leí titulada La mente apostólica católica, la mente mind. apostólica católica. And it says this: Dice lo siguiente: apostles are extremely los apóstoles son extremadamente importantes en el plan para la salvación de Dios. De hecho, la iglesia fue fundada sobre los profetas y los apóstoles. Los apóstoles hacen el camino para que los santos edifiquen el cuerpo de Cristo. Después de la venida final de Cristo en gloria, la iglesia, descrita como la Nueva Jerusalén en el libro del Apocalipsis, ha de descender del cielo en brillantez gloriosa. Los nombres de los 12 apóstoles han de estar escritos en las piedras de cimiento de la iglesia. ¿Qué expresión más grande de la importancia de los apóstoles puede haber? La sucesión apostólica es efectivamente el indicador objetivo e histórico que la Iglesia Católica es la Iglesia que Jesucristo fundó. Considerando todos estos hechos sobre el apostolado bajo el plan de Dios, el católico debe enfatizar a los apóstoles haciendo cosas como celebrar con alegría sus fiestas, días de fiesta, seguir a sus obispos con fidelidad, quienes son los sucesores de los apóstoles, pedir la intercesión de los apóstoles en la oración y venerar a los 12 santos apóstoles en el arte, canto y devociones sagrados. Seamos verdaderamente católicos, seamos apostólicos, cada uno de acuerdo a su propia vocación, modelando nuestras propias vidas, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Nuestra oración, por ejemplo, el día de hoy podría ser: Padre nuestro, concédeme una mente católica en lugar de una mente programada por mi cultura secular en la cual vivo. El día de hoy celebramos el día de fiesta de San Juan de Capistrano, un sacerdote que, aunque no fue apóstol exactamente, no fue uno de los 12 apóstoles, vivió una vida muy apostólica de acuerdo a su vocación y su estado en la vida como sacerdote, como miembro de la orden de frailes menores. Después de la ordenación al sacerdocio, escuchamos en el breviario que vivió una vida plenamente apostólica. Esa fue la frase que se usa, predicando en toda Europa, tanto para fortalecer la vida cristiana como para refutar las herejías, las cuales abundaban en esa época. Su día de fiesta es el día de hoy, el 23 de octubre. Mañana es la fiesta universal de San Antonio María Claret, el santo fundador de la orden claretiana, aunque el domingo número 30 en el tiempo ordinario toma precedencia. Mañana, el 24 de octubre, es su día de fiesta y podemos ver cómo él mismo tomó parte de una vida muy apostólica. Él fue arzobispo de Santiago de Cuba durante 6 años, así que él compartió materialmente el llamado de los apóstoles, y leemos lo siguiente acerca de su vida.
Leemos que como arzobispo de Santiago de Cuba, visitó cada parroquia en su diócesis 4 veces. Algunas de esas parroquias no habían visto un obispo en más de 60 años. Condujo misiones en cada una de sus parroquias y ofreció los sacramentos de confirmación a aquellos que no habían recibido. Eran como unos 300,000 individuos. También rectificó más de 100,000 matrimonios ilegales y todo esto lo hizo durante el curso de 2 meses. Uno se cansa nada más de escuchar todas las cosas que hizo. Él resolvió no desperdiciar ni un solo momento y durante sus más de 30 años como sacerdote escribió 144 libros y predicó cerca de 35,000 sermones. En un viaje en particular, aparte de viajar, él predicó 305 sermones en 48 días. En un solo día predicó 12. La razón por la cual trabajaba tan fervorosamente, dijo él, era: si ustedes viesen a un ciego a punto de caer por un precipicio, ¿acaso no le advertirían? Yo hago lo mismo y lo debo hacer, pues este es mi deber. Debo advertir a los pecadores y hacer que vean el precipicio que lleva a los fuegos eternos del infierno, pues con seguridad han de caer ahí si no corrigen su comportamiento. Ay de mí, si no predico y si no les advierto, pues yo he de ser responsable por su condena. ¿Por qué? Porque él conocía su deber como sacerdote y durante los 6 años que fue arzobispo de Cuba, supo cuáles eran sus deberes como arzobispo. Así que tener un espíritu apostólico, cada uno de acuerdo a su estado en la vida. Yo conozco muchos directores espirituales, directores de educación religiosa muy heroicos en muchas parroquias que dirigen programas de educación religiosa en sus parroquias. Por ejemplo, las clases de catecumenado. Son individuos muy santos, hombres y mujeres, algunos casados, algunos solteros, algunos mayores, algunos jóvenes, pero el hecho es que verdaderamente ellos cumplen su misión, son verdaderamente apostólicos y ni siquiera han recibido las santas órdenes, pero sin embargo reconocen su vida como algo verdaderamente apostólico. Conozco a padres muy valientes, muy apostólicos, que educan a sus hijos en casa, que verdaderamente reconocen su vocación como padres y les reconocen como algo muy apostólico, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, de dar a conocer la verdad a los demás. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2471, leemos bajo el título que dice estas palabras: dar testimonio de la verdad. Leemos lo siguiente: ante Pilatos, Cristo mismo proclamó que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, el cristiano no ha de tener vergüenza. El cristiano no ha de tener vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. De hecho, en situaciones que requieren testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin equivocación, siguiendo el ejemplo de San Pablo mismo ante sus jueces. Debemos mantener una conciencia limpia hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Cristo mismo es el modelo por excelencia de aquel que vino a dar testimonio de la verdad y nos dio a los 12 apóstoles. De hecho, eligió a los 12 apóstoles para llevar a cabo esta misión hasta el final de los tiempos. La Santa Madre Iglesia nos enseña que el oficio de los apóstoles es permanente en la Iglesia. La palabra permanente, de hecho, aparece en esta doctrina en particular para asegurarse que la verdad sea predicada hasta que Cristo regrese por segunda vez. Así que hablamos de las 4 marcas señales de la Iglesia, el hecho de que la Iglesia sea una, santa, católica y apostólica. Esta cuarta
particularidad es permanente en la Iglesia. Las 4 son, pero enfocándonos en el apostólico, esta señal es permanente. Sabemos de facto que hemos de tener el oficio de los obispos válidamente ordenados hasta el final de los tiempos, precisamente porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y decir que la Iglesia tiene este linaje apostólico, esta señal apostólica que es permanente, nos dice que los obispos, como legítimos sucesores de los apóstoles, siempre han de estar con nosotros. Ahora, eso no quiere decir que tengan que entrar en la clandestinidad, pero el hecho es que el oficio siempre ha de estar presente, de facto. Esta es una doctrina de la Iglesia. ¿Qué consuelo nos ofrece? ¿Qué consuelo nos ofrece saber que siempre hemos de tener la enseñanza apostólica y la prédica apostólica entre nosotros? Ahora, miremos el Evangelio. Hay un versículo en el Evangelio de hoy, de la misma boca de Jesús, que dice: a ver si da fruto, si no, el año que viene la cortarás. Jesús dice, o bien hemos de dar fruto, o si no, hemos de ser cortados. En otras palabras, o llevamos a la gente, o dirigimos a la gente hacia Cristo, o vamos a llegar a un final trágico. ¿Por qué Cristo es tan directo con nosotros en el Evangelio de hoy? Es porque Él ama a la gente tanto, porque la gente desesperadamente necesita escuchar el mensaje de la salvación, y porque el Señor ha decidido obrar por medio de nosotros para llevar a otros hacia Él, precisamente porque Él desea mediación. Él es tan directo con nosotros en su enseñanza. Como tenemos las palabras que pueden llevar a la gente hacia la vida eterna por causa de Jesús, entonces tenemos una gran responsabilidad de hablar en nombre de Jesús. Cuando mucho se le ha dado a un hombre, mucho se le ha de exigir. Eso lo leemos en San Lucas capítulo 12. Por lo tanto, predicar el Evangelio no es el tema de presunción, dice San Pablo, sino más bien me encuentro bajo exigencia y no tengo otra opción. Me he hecho todas las cosas para todos los hombres para poder salvar por lo menos algunos de ellos. De hecho, hago todo lo que hago por causa del Evangelio. Esas son palabras que provienen directamente de Corintios capítulo 9. San Pablo continúa diciendo, todo lo que importa es que en toda manera posible Cristo sea proclamado. Filipenses capítulo 1. En la presencia de Dios y Cristo Jesús, quien ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su apariencia y poder real, les digo que prediquen su palabra y que cumplan esta tarea, así les sea conveniente o inconveniente, en estación o fuera de estación, según de Timoteo capítulo 4. Seguramente no coloco valor sobre mi vida si únicamente pudiera completar mi carrera y terminar el servicio el cual me ha sido encomendado por el Señor Jesucristo, dando testimonio de la gracia de Dios. Hechos capítulo 20. San Pablo se identificó a sí mismo como uno de los 12. Se llamó a sí mismo un apóstol. Proclamen el Evangelio, entonces den testimonio de Jesús y den fruto en su reino, o serán cortados. Nuestra oración con respecto a esto podría ser: Padre nuestro, permíteme recibir la gracia del martirio para dirigir a las personas a aceptar a Jesucristo como Señor. Y en Efesios capítulo 4 dice nuevamente en la primera lectura de hoy: profesemos la verdad en amor. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad. Profesemos la verdad en amor y perfeccionémonos en la madurez de Cristo, que es la cabeza. Así que la primera lectura de los Efesios también habla acerca de la importancia del individuo, del cristiano individual, de que llegue a esa perfección de la madurez, así como Cristo, para que nos perfeccionemos en madurez y no nos falte nada. ¿Lo estamos haciendo? ¿O somos cobardes cuando se nos pide que defendamos la verdad? Titubeamos, incluso cuando estamos en reuniones familiares, cuando la enseñanza de la Iglesia sale a colación. ¿Qué tal en el trabajo? San Juan de Capistrano, el santo de hoy, no tuvo miedo de refutar los errores de su propia época. San Antonio María Claret con seguridad tampoco.
The message today is El mensaje del día de hoy: be evangelicen, no tengan miedo. appears in sacred Una scripture frase que one aparece en las Sagradas Escrituras en una forma u otra, por lo menos 365 veces, una para cada día del año. not afraid. No tengan miedo. Again, before Pilate, Christ Nuevamente, himself ante Pilato, proclaimed Cristo that he has mismo come proclama into the que world Él ha to venido al witness to the mundo truth. a dar testimonio de la verdad. Therefore, is El not to cristiano, be por lo ashamed tanto, no ha de tener vergüenza de dar testimonio del Señor. De hecho, en situaciones que requieran testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin equivocación, sin titubear, siguiendo el ejemplo de San Pablo mismo ante sus jueces. Debemos mantener una conciencia limpia ante Dios y hacia todos los hombres, citando Hechos 24, versículo 16, y eso mismo fue 24:71 en el Catecismo, bajo un título que dice dar testimonio de la verdad. He citado estas dos citas del Vaticano II porque son dos de mis favoritas del segundo concilio, el decreto de la actividad misionera de la Iglesia del Concilio Vaticano II, párrafo 23, leemos lo siguiente: cada discípulo de Cristo es responsable en su propia medida por anunciar la fe. ¿Qué quiere decir eso? En su propia medida. Significa cada uno de acuerdo a su estado en la vida. Joven, anciano, soltero, casado, consagrado, en su propia medida. Cada discípulo de Cristo es responsable en su propia medida por anunciar la fe. Y del decreto sobre los apostolados de los laicos del Concilio Vaticano II leemos lo siguiente, párrafo 3. En todos los cristianos yace la noble obligación de trabajar para llevar a todos los hombres en el mundo a escuchar y aceptar el divino mensaje de la salvación. No dice solamente los católicos, sino todos los cristianos. Sobre todos los cristianos yace la noble obligación de obrar para llevar a todos los hombres en todo el mundo a escuchar y aceptar el divino mensaje de la salvación. Todos tenemos una tarea por nuestro bautismo, por nuestra confirmación. Este es un tema que yo menciono mucho porque es nuestro llamado. Y sin embargo, hay cierto titubeo en nuestras vidas. En una época en la que la cultura secular está tan permeada por el secularismo, por el humanismo secular, el cual forma una dictadura que trata de restarle importancia a la verdad objetiva. Uno automáticamente lo llaman, uno dice que tiene prejuicios cuando uno defiende algo que de acuerdo a la conciencia de uno sabe que es parte de la ley divina revelada y uno la defiende como tal, y uno es llamado intolerante, uno es llamado prejuicioso. Se dice que uno no tiene compasión. No, nosotros amamos a los pecadores, amamos y aceptamos a los pecadores, pero odiamos el pecado. La forma más alta de caridad, más grande de caridad que podemos tener unos por otros, aparte de entregar la vida propia por un amigo, es la forma más grande de amor que uno puede tener por un pecador. Es desearle de manera auténtica que algún día ese pecador llegue al cielo. Es la forma más grande de caridad. Así que amamos a los pecadores, pero odiamos el pecado. Así que en una época en donde hay un relativismo secular, humanista en la cultura, estamos llamados a defender la verdad, así como Cristo lo hizo ante Pilato. Pero siempre lo hacemos con caridad y con amor. Obviamente, inclusive amamos a los pecadores, llamándolos a que acepten la verdad, pero permanecemos firmes en nuestra convicción que hemos recibido, en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Así que este es un mensaje para todos nosotros en los dones que hemos recibido nuevamente a partir de Efesios capítulo 4.
others as Ofreció algunos apóstoles, otros nombró unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores the holy para perfeccionar a los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe and y en knowledge el of the Son conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, so that we may no longer para que ya no seamos niños, tossed by waves sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error, but rather sino que realizando la verdad en el amor, that same truth that we are esa called misma to bear verdad a la cual tenemos que dar testimonio, the truth and love we should grow realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. May we each represent Cada uno de nosotros represente a fruitful fig tree una higuera muy abundantly que dé abundante fruto during the course of its life. durante el curso de su vida. The tree has a course of its Como- lifetime, así so como each one of us un árbol have tiene a course of our own lifetime. un Where curso de vida, nosotros también tenemos un curso de vida, que demos abundante fruto and always be faithful y siempre permanezcamos fieles a la tarea de proclamar la verdad, siempre amando al pecador mientras que odiamos al pecado, always desiring y siempre deseando guiar a otros hacia la gloria del cielo, to our al own permanecer fieles a nuestras propias tareas individuales de ser apostólicos y proclamar el Evangelio ante los demás. Que Dios los bendiga.